Más de 200 cadáveres en su patio. Como si de deporte olímpico se tratara, encuentran una auténtica carnicería en la casa de Panu, compadre de Iván Archibaldo. Luego de que se llevara a cabo su captura, el Harfuch ordenó una requisa en su antiguo hogar. Sin embargo, lo que se encontró en ese sitio era digno de una película de horror. Apenas habían transcurrido unos días desde la captura de Óscar Noé, alias el Panu, compadre directo de Iván Archibaldo Guzmán, pieza clave del entramado criminal de los Chapitos, cuando el país fue sacudido por una nueva revelación aún más perturbadora. La operación comenzó en la madrugada, bajo absoluto sigilo. Se trataba de una propiedad ubicada en las afueras de Culiacancito, rodeada de sembradíos, caminos de terracería y sin vecinos visibles en kilómetros a la redonda. A simple vista, la casa era una construcción de 2 niveles, con paredes despintadas, ventanas cubiertas con lonas y un portón oxidado. Nada que llamara la atención. Sin embargo, desde el momento en que los binomios caninos descendieron de los vehículos y se acercaron al inmueble, comenzó a percibirse algo extraño. El hedor era insoportable. Los primeros en entrar fueron elementos de la Marina y la Guardia Nacional, cubiertos con mascarillas y trajes especiales por precaución. El olor se intensificaba conforme avanzaban por los pasillos oscuros, donde las paredes mostraban señales de humedad y abandono. Fue al llegar a una de las habitaciones al fondo, con la puerta bloqueada por un mueble viejo, cuando todo cambió. Al forzarla y abrirla, lo que encontraron fue indescriptible. El cuarto, de aproximadamente 6 por 8 metros, era una fosa improvisada. En su interior, apilado sin orden, se hallaban más de 200 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Algunos estaban completamente esqueléticos, otros conservaban restos de ropa táctica o camisetas con logotipos del grupo de los Chapitos. Varios presentaban heridas visibles de bala en la cabeza, y otros aún conservaban maniatados los brazos con cables eléctricos. La escena era de un nivel de brutalidad que dejó a muchos agentes al borde del colapso. De inmediato se solicitó la presencia del Ministerio Público, peritos forense y personal especializado en identificación genética. La zona fue acordonada, se activó el protocolo de fosa clandestina y se comenzó a trabajar en la recuperación de los cuerpos. La mayoría no tenía identificación visible. Los primeros análisis indicaron que llevaban entre 3 meses y 1 año enterrados en ese sitio. Las causas de muerte más comunes eran ejecuciones por arma de fuego, estrangulamiento y tortura. Omar García Harfuch llegó personalmente al lugar cerca del mediodía, tras recibir los primeros informes. Acompañado por un reducido equipo de confianza, ingresó a la propiedad y recorrió las habitaciones hasta llegar a la fosa. En palabras de uno de sus escoltas, el silencio que hizo Harfuch al ver esa escena fue más impactante que cualquier palabra. Estaba completamente paralizado, como si por un momento el tiempo se hubiera detenido para él. Pero los cuerpos no fueron lo único que se encontró en el lugar. En una de las habitaciones contiguas, que estaba sellada con doble candado, se descubrieron al menos 300 kilos de distintas drogas, principalmente metanfetamina, cocaína y fentanilo. Todo estaba cuidadosamente empaquetado con los mismos símbolos que habían sido hallados días antes en la finca de Navolato: delfines, coronas y las letras IBN. También había más de 80 armas largas, varias con modificaciones militares, visores nocturnos, silenciadores y cajas con municiones. En un armario de acero se encontró una carpeta etiquetada como limpiezas, que contenía una lista con nombres, fechas y lugares. Muchos de los nombres coincidían con reportes de desapariciones recientes, lo que hizo suponer que esa habitación no era solo una fosa, era un centro de exterminio. Allí se llevaban a cabo ajustes de cuentas internos del propio cártel, un sistema de depuración macabro donde los Chapitos ejecutaban a quienes consideraban traidores, desertores o amenazas. En la rueda de prensa convocada esa misma tarde, Harfuch habló ante los medios con un semblante distinto al de días anteriores. Su voz era más lenta, más pesada. Lo que encontramos hoy no es un escondite, ni una casa de seguridad. Es un cementerio clandestino, un símbolo de la descomposición humana que alcanza el crimen organizado cuando se vuelve impune. Aquí no solo se traficaba droga, aquí se exterminaban a seres humanos como si fueran basura, declaró con la voz contenida. Reveló que los cuerpos en su mayoría pertenecían a personas vinculadas con células del mismo cártel.
Algunos eran escoltas de bajo rango, otros operadores intermedios. También había restos que podrían corresponder a mujeres, lo que levantó una nueva línea de investigación. No se descarta que algunas víctimas hayan sido familiares, parejas o testigos incómodos. El nivel de brutalidad nos hace pensar en una purga interna, no en una masacre producto de enfrentamientos externos. Aclaró. La noticia sacudió a la opinión pública. Medios internacionales como CNN, BBC y El País retomaron el tema y lo calificaron como uno de los descubrimientos más escalofriantes del narcotráfico mexicano en la última década. Organizaciones de derechos humanos solicitaron acceso a la información para cruzar datos con sus propias bases de desaparecidos. Familias enteras comenzaron a comunicarse con la fiscalía para preguntar si alguno de los restos podría corresponder a sus seres queridos. Mientras tanto, la fiscalía abrió una nueva carpeta de investigación por homicidio múltiple, desaparición forzada, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Las pruebas recabadas en el lugar apuntan a una operación sistemática y premeditada de exterminio. Las autoridades confirmaron que entre los cuerpos encontrados, al menos 14 ya han sido identificados mediante tatuajes, huellas parciales y registros dentales. Todos tenían antecedentes como miembros activos de células de Los Chapitos. ¿Pero por qué hacer este cementerio de muertos? ¿Cuál era el verdadero motivo? De ser considerado un simple operador logístico del cártel de Sinaloa, el PANU pasó en pocos días a ser identificado como el principal ejecutor dentro de una maquinaria de exterminio perfectamente calculada, utilizada tanto para castigar enemigos como para depurar a los propios. Los indicios comenzaron a aflorar tras el análisis de una carpeta etiquetada como limpiezas, hallada en la casa de Culiacancito, donde se descubrieron los cuerpos. En ese documento, escrito parcialmente a mano, se detallaban nombres, fechas, causas y lugares de ejecución. Muchos de los nombres ya figuraban en las bases de datos de personas desaparecidas. Otros eran desconocidos hasta el momento. La carpeta incluía códigos como IBL, infiltrado verificado y localizado, RR, riesgo de ruptura, y FS, fallecido sin ruido, lo que se evidenciaba una estructura sistemática de selección y eliminación. Según el análisis forense y de inteligencia, al menos el 80% de los cuerpos hallados presentaban signos de ejecución directa. Disparo en la nuca, manos atadas con cinta industrial, algunos con bolsas plásticas en la cabeza. Lo más inquietante fue que cerca de una docena mostraban huellas de tortura, mutilaciones o quemaduras previas al momento de la muerte. Todo apuntaba a un patrón de castigo ejemplar, propio de mensajes internos del narco. Funcionarios del área de la criminología de la FGR indicaron que este tipo de prácticas no eran nuevas, pero pocas veces se habían documentado con tanta claridad. Lo que teníamos eran reportes aislados, cuerpos encontrados en zonas rurales, en caminos, pero jamás se había detectado un sitio con este nivel de sistematización. Aquí se mataba con método, con registro, con cronograma, explicó un perito forense durante una sesión confidencial en medios. El nombre de El PANU comenzó a surgir con más fuerza como figura central del mecanismo. Excolaboradores capturados en operativos paralelos señalaron bajo testimonio protegido que él era quien ordenaba las ejecuciones y que en algunos casos incluso participaba directamente. Decía que si no limpiábamos nosotros, alguien más lo haría. Él creía que mantener la casa en orden era su deber, relató uno de los testigos. Otro aseguró que algunos de los ejecutados eran sicarios capturados de carteles rivales, principalmente del cártel de Caborca y del CJNG, pero que muchos otros eran de la misma bandera. Gente del cártel de Sinaloa, operadores, halcones o transportistas que habían sido descubiertos vendiendo información, robando droga o simplemente cayendo en sospecha de traición. Las investigaciones revelaron que la finca de Culiacancito no era la única utilizada para estas limpiezas. Se identificaron al menos 3 propiedades más donde podrían haber ocurrido ejecuciones similares, todas ubicadas en Sinaloa y Durango. También se encontraron imágenes satelitales que mostraban movimientos nocturnos recurrentes en esos sitios, además de registros térmicos que, según los peritos, podrían corresponder a incineraciones. El propio Omar García Harfuch, en declaraciones públicas, confirmó esta línea de investigación. Tenemos suficientes indicios para creer que Oscar Noé operaba como el brazo de limpieza de la estructura de los Chapitos. No solo ejecutaba, sino que administraba la violencia como un instrumento de control.
Su papel no era marginal, era central. En los teléfonos encriptados hallados en la propiedad se encontraron audios y mensajes cifrados donde se mencionaban frases como que el Panu lo revise, si no cuadra mándalo al rancho, y la limpieza va esta semana. Las conversaciones, ahora bajo análisis del área de ciberinteligencia de la Secretaría de Seguridad, forman parte del expediente que se prepara para imputar al Panu cargos adicionales de homicidio múltiple y desaparición forzada. También se descubrió una especie de listado negro donde figuraban nombres de operadores que tenían que desaparecer antes de final del año. En dicho documento, además de nombres, se incluían rutas asignadas, el tipo de relación que tenían con el grupo y una evaluación subjetiva de su nivel de lealtad. El nivel de control que el Panu ejercía sobre la estructura era tal que varios de los ahora imputados declararon que existía una frase temida entre los miembros de menor rango: si el Panu pregunta por ti, vete. Era sinónimo de sentencia de muerte. Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es cómo un hombre con un perfil tan bajo logró concentrar tanto poder. A diferencia de otros líderes visibles, el Panu no aparecía en redes sociales, no asistía a fiestas ostentosas, ni se dejaba ver en convoyes de lujo. Su fortaleza era el silencio, la precisión, la frialdad. No necesitaba brillar, le bastaba con hacer su trabajo con una eficacia aterradora. Las consecuencias políticas y sociales del hallazgo han comenzado a hacerse sentir. Organizaciones de derechos humanos han solicitado a la Fiscalía una mesa de trabajo para tener acceso a las listas y cotejarlas con familiares de desaparecidos. Pero también se encendieron las alarmas dentro del propio cártel de Sinaloa. Diversas fuentes señalan que la caída de El Panu y la exposición de su papel como ejecutor interno ha generado tensiones entre facciones. Algunos operadores han comenzado a desconfiar de sus propios compañeros. Se teme que la estructura inicie una nueva purga para evitar filtraciones. Esto no va a quedar así. Van a empezar a matarse entre ellos, dijo un comandante de la Guardia Nacional que participa en los patrullajes de la región. Por ahora, las autoridades mantienen bajo resguardo la finca, convertida en escenario criminal y campo forense. Más de 70 peritos trabajan diariamente con la identificación de los restos. Se han recolectado pruebas genéticas, muestras de ropa, tatuajes, cicatrices, placas dentales. El proceso es lento, pero necesario. Detrás de cada cuerpo hay una familia esperando respuestas. ¿Y ahora qué haría el Harfuch? ¿Qué le diría a la prensa? En menos de 3 horas, hashtags como genocidio narco y Panu extradición ya se posicionaban como tendencia nacional. Ante tal conmoción, Omar García Harfuch, titular del Centro Nacional de Inteligencia, salió de inmediato a dar la cara. La rueda de prensa se anunció de urgencia, y para las 8 p.m. los ojos de México ya estaban puestos sobre él. Vestido de negro riguroso, con el rostro endurecido y una carpeta repleta de documentos en mano, Harfuch subió al estrado flanqueado por el fiscal general, altos mandos militares y representantes de la Marina. Las cámaras grababan en vivo para todos los canales nacionales, y cientos de periodistas esperaban, algunos visiblemente conmocionados, otros con los dedos temblorosos, sobre sus grabadoras. Era más que una declaración, era una comparecencia histórica. El día de hoy el Estado mexicano ha confirmado una de las atrocidades más estremecedoras vinculadas al crimen organizado que se tenga registrado en los últimos años. En una propiedad que pertenecía a Oscar Noé, alias El Panu, fueron localizados los restos de más de 200 personas ejecutadas y ocultadas en condiciones inhumanas. Arrancó con tono firme. No se trata de un ajuste de cuentas común. No estamos hablando de un sicario cualquiera. Estamos ante un caso de exterminio sistemático, de depuración interna, de barbarie criminal y planificada. Las preguntas no tardaron en llover. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Por qué nadie había detectado algo así antes? ¿Cómo se procederá legalmente contra un hombre acusado ahora no solo de narcotráfico, sino de lo que muchos ya calificaban como actos propios de un genocida? Harfuch respondió una a una. Confirmó que las víctimas, según los primeros análisis, pertenecían tanto a cárteles rivales como al mismo cártel de Sinaloa. Se trataba de una mezcla de sicarios capturados, informantes traicionados, desertores y supuestos infiltrados. Algunos fueron ejecutados por desobedecer órdenes, otros por caer en sospecha de vender información al CJNG o al cártel de Caborca. Pero todos, sin excepción, murieron de manera cruel y fueron enterrados clandestinamente como si no fueran más que residuos.
Cuando se le preguntó qué sucedería ahora con el PANU, su respuesta fue contundente. Estamos evaluando junto con la Fiscalía General de la República el proceder más adecuado para este caso. Dadas las dimensiones de la atrocidad cometida, se ha iniciado una discusión formal con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para explorar la posibilidad de una extradición inmediata. El anuncio generó un murmullo generalizado entre los presentes. Harfuch explicó que las autoridades estadounidenses ya habían solicitado información sobre el caso, en especial al considerar que muchas de las víctimas podrían haber sido ciudadanos mexicanos con residencia en Estados Unidos o, directamente, colaboradores en operaciones transfronterizas. Se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que sea juzgado bajo cargos de crimen organizado internacional, homicidio múltiple, tráfico de personas y crímenes de lesa humanidad, dijo sin titubeos. El funcionario también explicó que, pese a la gravedad del caso, México no renunciaría a su responsabilidad. Sabemos lo que significa este proceso para nuestro sistema de justicia. Estamos trabajando en paralelo con fiscales federales y jueces especializados en delitos de alto impacto. Pero también entendemos que este caso ha rebasado las fronteras. Lo que hizo este sujeto no fue un delito local, fue una operación de exterminio con ramificaciones internacionales. En ese momento, Harfuch sacó una segunda carpeta y mostró parte del nuevo mapa criminal que había comenzado a armarse a partir de los documentos hallados en la casa. No solo hallamos los cuerpos, encontramos registros, listas, audios, videos y ubicaciones. Esta evidencia podría ser la llave para ubicar al menos 5 nuevas bases operativas del cártel de Sinaloa distribuidas en Sonora, Durango, Baja California y 2 en la frontera con Guatemala. Agregó que se activarían operativos simultáneos durante los próximos días para catear esas propiedades y detener a los presuntos operadores. Queremos que quede claro algo. Esto no fue una casualidad, no fue suerte, fue una operación coordinada, construida con meses de inteligencia, vigilancia y un equipo comprometido a fondo con la verdad, y no nos vamos a detener aquí. Una de las preguntas más insistentes vino de un reportero de un medio internacional. ¿Cree usted que esto es un caso aislado? ¿O podría haber otros centros de exterminio como el de Culiacancito? Harfuch fue directo. No vamos a engañar a nadie. Sí, creemos que podrían existir otros sitios similares, no con la misma magnitud, pero sí con estructuras parecidas. Este caso ha abierto una línea de investigación que va más allá de lo que se conocía, y eso implica aceptar que el cártel de Sinaloa ya no solo funcionaba como una red de tráfico, funciona como un estado criminal con sus propios métodos de justicia, castigo y ejecución. Sobre el tratamiento mediático del caso, Harfuch pidió responsabilizar a los medios. Sabemos que el impacto de estas imágenes puede ser traumático. Les pedimos que informen con veracidad, sin sensacionalismo, pero sin esconder la gravedad de lo que está pasando. Las familias de las víctimas merecen saber, y la sociedad también. Lo que pasó en esa casa no puede repetirse jamás, y la única forma de evitarlo es visibilizándolo todo. Hacia el final de la conferencia, se le cuestionó sobre las posibles represalias que el cártel de Sinaloa podría intentar tras estos golpes sucesivos. Su respuesta fue breve pero contundente. Ya lo intentaron antes, y aquí seguimos. La diferencia ahora es que ya no los tememos. Los estamos enfrentando con todo el aparato del Estado, sin pacto, sin tregua, sin concesiones. Las declaraciones de Harfuch fueron replicadas en tiempo real por todos los medios. Cadenas internacionales como Univisión, Telemundo, CNN en español y El País de América encabezaron sus portadas con frases como "extradición en la mira", "más de 200 víctimas de un solo operador" y "Harfuch habla de estado criminal dentro de México". Mientras tanto, al interior del penal de máxima seguridad donde permanece el PANU, se reforzó su custodia ante rumores de posible intento de fuga o ejecución interna. El reo fue trasladado a una celda blindada, sin contacto con otros internos, monitoreado 24 horas y sin acceso a comunicación externa. La Fiscalía solicitó medidas de protección extrema, considerando que su muerte prematura podría entorpecer la revelación de información clave para desarticular a toda la red. En paralelo, se iniciaron procesos de análisis genético masivo para identificar a las víctimas halladas en Culiacancito. Se habilitaron líneas especiales para que familias de desaparecidos pudieran entregar muestras de ADN y agilizar los cruces. Ya se han identificado preliminarmente a 28 personas, entre ellos operadores de bajo rango del cártel, 2 mujeres jóvenes y un ciudadano estadounidense con reporte de desaparición desde 2023. Harfuch cerró la conferencia con una frase que quedó grabada en todos los titulares del día. Hoy el país mira de frente al horror.
Y aunque el crimen haya cavado fosas, nosotros cavaremos de verdad, porque lo que hicieron no lo van a esconder bajo tierra. Lo vamos a desenterrar, uno por uno, y lo vamos a exponer al juicio de la justicia. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.